Y si la muerte no fuera el final, si no alumbrase una verdad tan aterradora que nunca deberías haber conocido. Hoy voy a hablarles sobre el revival de Stephen King, que va más allá de ser una historia de terror, en donde se ve una exploración sobre la obsesión, la religión y los secretos de la ciencia u otra cosa que nunca debería revelarse. Una novela que considero yo con ecos de Frankenstein y Lovecraft, que nos lleva a los límites de lo desconocido y cierto horror. La historia sigue a dos personajes. Jamie Morton, un niño que conoce al carismático reverendo Charles Jacobs, un pastor con una obsesión un tanto particular, la electricidad. Pero tras una tragedia que destruye la fe de este sacerdote, Jacob desaparece totalmente, solo para reaparecer años después con un nuevo propósito. Luego, convertido en un showman de la ciencia, experimenta con misteriosas terapias eléctricas, prometiendo curaciones milagrosas. Se vuelve a encontrar con Jamie, atrapado en su propia lucha contra la adicción y los traumas del pasado. Este se convierte en su sujeto de prueba, hasta que descubre que hay algo más detrás de esas curaciones, algo oscuro, algo que no debería existir. Aquí considero yo que King nos recuerda un tanto a Frankenstein. Jacob, en cierto sentido, es el doctor que juega a ser Dios, obsesionado con los límites de la vida y la muerte. Mientras que Jamie vendría a ser el monstruo, que es un hombre que no pidió ser parte de ese experimento, pero vive con las consecuencias de lo que se ha desencadenado. Y la pregunta en Revival es: ¿estamos preparados para la verdad que Jacob quiere descubrir? Ahora, quisiera analizar un poco los personajes desde una perspectiva psicológica. Empecemos por Jamie Morton, el protagonista y narrador de Revival. Este crece en un ambiente familiar estable, con una infancia aparentemente feliz en un pequeño pueblo. Desde niño siente una admiración hacia el reverendo Jacob, quien representa un tipo de autoridad y en cierto sentido una guía en su vida. Bueno, hubo una pequeña pausa porque hubo un pequeño signo de 5.1 grados aquí en el Ecuador, entonces bueno, salí a ver qué pasaba y bueno, no pasó nada malo, así que continuemos con la reseña. Estamos analizando los personajes, así que continuamos. En la vida de Jamie da un giro totalmente por dos eventos. El primero, la tragedia del reverendo Jacobs. Cuando la esposa e hijo de Jacobs mueren en un accidente, lo marca indirectamente, mostrándole por primera vez cómo la desesperación y la pérdida pueden quebrar a una persona. Lo segundo es su propio descenso a la adicción. Como adulto lo sumerge todo esto a una vida de autodestrucción, convirtiéndole en cierto sentido en un personaje fragmentado, atormentado por sus decisiones y también ese miedo a lo desconocido. Jamie presenta ciertas características y puedo decir que tiene una dependencia emocional y vulnerabilidad psicológica, porque su relación con Jacob crea esa dependencia que podría ser emocional. Aunque se aleja de él varias veces, siempre termina volviendo, como si su destino estuviera entrelazado con el del reverendo. Otro punto también a analizar de Jamie es ese miedo, pero no es el miedo a morir, sino más bien descubrir qué hay después de. Su vínculo con el reverendo lo lleva a ver verdades que él no quisiera haberse enterado nunca. Está obsesionado con su pasado, con lo que pudo haber sido diferente, y no es un hombre que persiga la verdad como Jacob, sino alguien que teme lo que pueda encontrar. A lo largo de toda la novela, Jamie experimenta un viaje, podríamos llamarlo de redención, pero también de resignación. Aunque intenta librarse de su pasado, siempre hay algo que lo arrastra de nuevo. Su historia no es la de un héroe clásico, sino un testigo de mirar un cierto abismo y que también ese mismo abismo le está viendo. Ahora, pasemos a analizar a Charles Jacobs, el verdadero motor de toda la historia de Revival. Al principio de la novela parece un pastor encantador, inteligente e incluso bastante carismático. Su vida está llena de fe, de devoción, hasta la muerte de su hijo y su esposa en un trágico accidente. Este evento marca un antes y un después en toda su personalidad. Antes de la tragedia, Charles Jacobs era un hombre con vocación, amable, protector con su comunidad y entregado a su familia. Pero después de la tragedia es un hombre quebrado, lleno de ira y de sentimiento hacia Dios, que transforma su dolor en una obsesión por descubrir los secretos de la vida y la muerte. Esto también es una crítica muy fuerte a la religión y al fanatismo. Esto lo podríamos hablar, así que te pido que lo dejes en los comentarios. Otro punto también interesante de analizar de Jacob es que posiblemente tiene un trastorno obsesivo compulsivo, específicamente una obsesión y una compulsión con la electricidad. Porque después de la muerte de su familia le lleva a tener una obsesión insana con la electricidad, lo que no puede dejar de investigar sin importarle el costo.
Otro también es el trastorno de estrés postraumático. Su trauma no lo deja avanzar. En lugar de aceptar la pérdida, busca desafiar la naturaleza misma de la muerte. Otro punto también de la personalidad de Jacob es que tiene ciertos rasgos psicopáticos y también narcisistas. A medida que la historia avanza, Jacob se vuelve mucho más frío y también manipulador. No siente empatía con los daños colaterales que hace con sus experimentos. Se convence de que su propósito es muchísimo más grande que cualquier vida humana. Incluso también puedo decir que tiene cierta megalomanía y delirio de grandeza, porque con el tiempo Jacob se ve a sí mismo como un visionario que está por descubrir el mayor secreto de la humanidad. Su obsesión lo consume por completo. La obsesión de Jacob lo lleva a ver qué hay después de la muerte. No busca consuelo sino una respuesta científica sin importar lo que sea. Su mayor miedo es que no haya nada después de la muerte. Todo su sufrimiento y esfuerzos sean en vano. Jacob pasa de ser un pastor a un científico obsesionado con lo prohibido. Y también una figura trágica consumido por su propia búsqueda. Su historia es un reflejo del clásico científico loco de la literatura, con un destino que nos recuerda a Víctor Frankenstein, un hombre que desafía los límites de la naturaleza y paga el precio por ello. Ahora, hay ciertos temas también que la novela aborda y los quiero hablar. Aunque yo los fui analizando en las personalidades de los personajes, también está esa obsesión y las consecuencias. Tanto Jacob como Jamie son consumidos por su propia búsqueda de respuestas. Otro tema también es la religión versus la ciencia. ¿Hasta qué punto la fe y la ciencia pueden coexistir? También está el miedo a la muerte y a lo desconocido. King nos muestra que lo peor de la muerte no es el hecho de morir, sino que hay después de. Y para analizar brevemente la narrativa de King, pues puedo decir que Stephen King siempre es caracterizado por ese desarrollo de personajes. Y como ya lo analicé, pues pudimos ver que son bastante complejos en toda la narrativa. Pero puedo decir que aproximadamente en las últimas 100 páginas de la novela es cuando comienza el verdadero terror. Al inicio es bastante lento, incluso un tanto aburrido, pero va de menos a más, de menos a más, de menos a más, y el final sí deja muy arriba y es lo mejor de toda la novela. Sí puedo decir que son las últimas 100 páginas que es una verdadera joya y se puede ver al maestro del terror. Y como lo decía, el clímax de la novela está al final y ese es lo verdaderamente aterrador. Un final que te deja con escalofríos y todavía pensando en ese final. Y otro punto también es la inspiración en el horror cósmico de Lovecraft. Si has leído El llamado de Cthulhu, notarás la influencia en la visión de King sobre el más allá y además hace una mención a Joyland. Y por ir terminando, ¿a quién recomiendo Revival de Stephen King? Si te gustan las historias que mezclan terror con un profundo análisis psicológico, Revival de Stephen King es una lectura ideal para ti. Este libro es perfecto para quienes disfrutan de narrativas que exploran la obsesión, la fe y los límites de la ciencia, con un tono oscuro que recuerdas a Lovecraft y a Frankenstein. Además, si eres fanático del horror cósmico y de los finales que dejan una huella imborrable, Revival no te decepcionará. Ahora dime, ¿crees que hay cosas que es mejor no descubrir? Déjame en los comentarios que los estaré leyendo. Si te gustó este video y más reseñas como estas, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.